La lluvia helada caía sin piedad sobre el camino lodoso que atravesaba las tierras de Bramwell, cada gota como un veredicto divino sobre la cabeza de la mujer que acababa de ser expulsada al mundo con nada más que su propia sombra. El viejo portón de hierro de la finca Azcue se cerró detrás de Evangelina con un chirrido agudo y definitivo, sellando no solo su partida de esa casa, sino la última ilusión de que aún pertenecía a alguien, de que todavía había un lugar donde podía ser llamada hija, aunque fuera solo por adopción. Las palabras de desprecio pronunciadas por doña Azcue aún le quemaban en la memoria más que el frío calador de la tormenta. Ya nos has costado demasiado, muchacha, 18 años de caridad desperdiciada, anda, y no te atrevas a regresar. Don Azcue ni siquiera había bajado de la terraza para presenciar la expulsión, limitándose a observar a través de la cortina de terciopelo carmesí su rostro tan inexpresivo como las estatuas de mármol que adornaban el jardín delantero. Evangelina llevaba en sus brazos un bulto de tela burda, dentro del cual había 3 vestidos raídos, un rebozo remendado, un cepillo para el cabello con cerdas faltantes y una pequeña talega de tela que contenía sus únicas posesiones verdaderas, hierbas secas cuidadosamente seleccionadas, raíces atadas con hilo fino y un cuaderno manchado donde había registrado, a lo largo de los años, recetas de infusiones, cataplasmas y ungüentos. Ese conocimiento había sido el único verdadero regalo que había recibido en su vida, transmitido por Marta, la vieja curandera del pueblo que había muerto 3 inviernos atrás, llevándose consigo los secretos que no cabían dentro de las páginas amarillentas del cuaderno. Su defecto externo era visible para los ojos crueles del mundo. Pobreza extrema, evidente en su ropa remendada y zapatos que dejaban pasar el agua con cada paso. Manos marcadas por el trabajo incesante, callos que hablaban de años fregando pisos de piedra y cargando cubetas pesadas, y una cojera leve en su pierna izquierda, un recordatorio eterno de una fiebre maltratada a la edad de 7 años, cuando su familia adoptiva había considerado que llamar a un médico costaría más de lo que ella valía. La pierna había sanado torcida y Evangelina había aprendido a caminar de una manera que el defecto pasaba casi desapercibido, pero el dolor punzante que le subía por el muslo en las noches frías nunca le permitía olvidar su lugar en el mundo. Pero dentro de ella ardía un poder que nadie valoraba. Un poder silencioso, sin ostentación, manifestado en la infinita paciencia con la que recogía hojas de verbena bajo la luna llena, en la precisión con la que dosificaba gotas de tintura de valeriana para calmar insomnios rebeldes, en la habilidad ancestral de escuchar el cuerpo ajeno y comprender sus aflicciones incluso antes de que la boca pronunciara la queja. En esa noche de abandono, Evangelina caminó sin dirección definida por el camino principal que conectaba Bramwell con las tierras vecinas. No tenía destino, no tenía plan, solo tenía la certeza de que necesitaba poner distancia entre ella y esa casa que nunca había sido suya, donde cada comida había sido pagada con humillación, cada cama cálida en invierno condicionada a una servidumbre silenciosa. El viento aullaba entre los viejos encinos que bordeaban el camino, y la oscuridad era casi absoluta, rota solo por relámpagos ocasionales que rasgaban el cielo plomizo. Fue durante uno de esos destellos repentinos que Evangelina divisó algo que no debería haber estado allí. En el margen izquierdo del camino, casi fundiéndose con la noche misma y el lodo oscuro, yacía un hombre caído. El caballo, un pura sangre de pelaje negro que había brillado brevemente bajo el relámpago, estaba a unos metros de distancia, aún ensillado pero con las riendas sueltas, relinchando nervioso y pateando el suelo empapado. El cuerpo del hombre permanecía inmóvil, una pierna doblada en un ángulo extraño, su brazo extendido,
como si hubiera intentado amortiguar la caída. El miedo luchó contra el instinto. Evangelina vaciló, su mano apretando el asa del bulto hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Podría seguir adelante, pensar solo en sí misma, justificando su indiferencia diciendo que carecía de fuerzas para cargar la carga ajena cuando su propio peso ya era aplastante. Pero algo más fuerte, algo que Marta había llamado el llamado del alma curandera, jaló a Evangelina hacia atrás. Arrodillándose en el lodo frío, sintió la textura viscosa penetrar a través de la delgada tela de su falda, enfriándole las rodillas. Llevó sus dedos temblorosos al cuello del hombre y encontró allí un pulso débil pero persistente, un tambor distante anunciando vida resistiendo el borrado. Su pecho subía y bajaba con dificultad, cada aliento acompañado por un sonido húmedo que Evangelina reconoció de inmediato, líquido en los pulmones, el inicio de una pulmonía inducida por el frío extremo y la exposición prolongada. Sin saber quién era, sin imaginar el peso del nombre que llevaba o la fortuna que comandaba, Evangelina hizo lo que siempre había hecho cuando se enfrentaba al sufrimiento. Cuidó. Con las pocas hierbas secas que llevaba en su talega de tela, improvisó una cataplasma de tomillo y bardana, moliendo las hojas secas entre piedras que encontró al borde del camino y mezclándolas con agua de lluvia para formar una pasta espesa. Abrió el abrigo empapado del hombre y aplicó la cataplasma directamente sobre su pecho, donde su corazón luchaba contra el frío asesino. Pasó toda la noche allí, acurrucada junto a ese desconocido, protegiéndolo de la lluvia incesante con su propio cuerpo inclinado, el rebozo remendado extendido sobre ambos como una tienda improvisada. Murmuró oraciones en voz baja, no las fórmulas vacías enseñadas en la iglesia, sino los cantos antiguos que Marta tarareaba mientras preparaba medicinas, palabras en una lengua olvidada que parecían pulsar con su propio poder. La fiebre del hombre era intensa. Su piel quemaba bajo los dedos de Evangelina y tuvo que enfriar su frente repetidamente con paños empapados en la lluvia. Cuando los primeros rayos de sol perforaron las nubes pesadas, anunciando un amanecer titubeante, Evangelina estaba exhausta. Sus ojos le ardían. Su pierna izquierda le palpitaba con un dolor agudo por permanecer tanto tiempo en la misma posición incómoda, y su estómago se le contraía de hambre y frío. Pero el hombre respiraba mejor. La fiebre había cedido ligeramente. Fue entonces cuando aparecieron los jinetes. Eran 6 hombres armados, vestidos con libreas de terciopelo verde oscuro bordadas con hilo de oro que identificaban a su señor. Los caballos, todos magníficos animales de guerra, avanzaron en formación por el camino hasta que se detuvieron abruptamente ante la inusual escena. El líder del grupo, un hombre de mediana edad, con una cicatriz cruzándole la ceja izquierda, desmontó con agilidad marcial y corrió hacia el cuerpo caído. ¡Su merced! La voz del soldado llevaba un pánico mal disimulado. Duque Nazario, señor, ¿me escucha? Evangelina fue apartada sin miramientos, empujada por manos rudas que no se preocupaban por su cojera o su agotamiento. Tropezó y casi cae, pero logró recuperar el equilibrio apoyándose en el tronco de un encino. Observó, atónita, cómo los hombres rodeaban al herido, dándose órdenes a gritos, trayendo mantas y preparando una camilla improvisada con postes y el propio abrigo del capitán. ¿Quién es usted? La pregunta llegó como un latigazo, y Evangelina giró la cabeza para encontrar al capitán de la guardia a solo unos centímetros, sus ojos entrecerrados con sospecha. ¿Qué le hizo? Yo le salvé la vida. Las palabras salieron débiles, roncas por el frío y la fatiga. Lo encontré caído. Se estaba muriendo de fiebre. Conveniente. El capitán escupió a un lado, un gesto de desprecio inequívoco.
Una vagabunda encuentra al hombre más poderoso de la región por casualidad y hemos de creer en pura bondad. Antes de que Evangelina pudiera responder, otro soldado se acercó sosteniendo algo en su mano enguantada. Era la talega de hierbas de Evangelina, que se había caído de su bulto durante la noche. Esto estaba con ella, capitán. Plantas extrañas. Podría ser veneno. El mundo giró. Evangelina intentó explicar, las palabras tropezándose unas con otras por la desesperación. ¡No! ¡Son hierbas medicinales! Tomillo, bardana, valeriana. Las usé para bajarle la fiebre, para ayudarlo. Debe creerme. Yo jamás. Silencio. El capitán levantó la mano con un gesto autoritario. Vendrá con nosotros. Si su merced sobrevive, quizá se le perdone. Si muere. La amenaza quedó en el aire, más efectiva por quedar inconclusa. Evangelina fue atada de las muñecas con cuerdas ásperas que mordían su delicada piel. Su bulto le fue confiscado, revisado con una brutalidad que rasgó uno de sus vestidos. Fue entonces cuando supo, por los susurros asustados de los soldados, a quien había salvado durante esa noche de tormenta. Un hombre que no perdonaba errores, no toleraba debilidades, y que gobernaba sus dominios con mano de hierro desde que perdió a su esposa años atrás, en una tragedia que los sirvientes susurraban, le había vuelto el corazón de piedra. Y Evangelina, la muchacha abandonada sin nombre ni hogar, acababa de cruzarse con él de la manera más improbable posible. El viaje al castillo Ravendor duró 2 horas que se sintieron como días enteros. Evangelina fue colocada en una carroza cerrada, escoltada por 2 guardias que no pronunciaron una sola palabra durante todo el trayecto. A través de la pequeña ventana enrejada, observó el paisaje transformarse gradualmente. Los caminos lodosos dieron paso a senderos pavimentados con piedra de sillería. Las humildes chozas de los campesinos fueron reemplazadas por fincas que crecían en tamaño y opulencia, hasta que finalmente el castillo emergió en el horizonte como una aparición de cuentos antiguos. Ravendor se alzaba sobre una suave colina, sus torres de piedra gris oscuro perforando el cielo aún nublado. Muros gruesos rodeaban el complejo principal, y Evangelina contó no menos de 6 torres de vigilancia antes de darse por vencida. Banderas con el blasón ducal, un cuervo negro sobre campo verde, ondeaban al viento que comenzaba a soplar con menos furia, anunciando el fin de la tormenta. El portón principal se abrió con un gemido de pesadas cadenas, y la carroza avanzó por un patio interior que fácilmente podría albergar un pequeño pueblo. Inmensos establos ocupaban el ala derecha, invernaderos con estructuras de vidrio y hierro forjado se alineaban a la izquierda. En el centro, una fuente monumental representaba el mismo cuervo del blasón, de cuyo pico fluía agua cristalina hacia una piscina circular de mármol blanco. Evangelina fue bajada de la carroza e inmediatamente llevada al interior del castillo por una entrada lateral, claramente reservada para sirvientes y visitantes indeseados. Los pasillos por los que pasó eran lo suficientemente anchos para que 3 hombres caminaran al mismo paso. Los techos abovedados se elevaban a alturas vertiginosas, y ricos tapices cubrían las paredes de piedra desnuda, representando escenas de cacerías ancestrales y batallas épicas. El olor era peculiar, cera de abeja de las velas que ardían en candelabros de plata a lo largo de todo el camino, mezclada con el aroma a madera pulida de los muebles, y un ligero toque de incienso proveniente de la capilla privada, cuya puerta entreabierta dejaba escapar susurros de oraciones matutinas. Fue llevada a una habitación austera en el ala de los sirvientes, claramente una celda improvisada, con una cama estrecha de madera, un arcón vacío y una ventana demasiado alta para permitir cualquier intento de escape.
La puerta se cerró con llave detrás de ella con un clic definitivo. Allí, Evangelina permaneció sola durante horas que se arrastraron como plomo derretido. El hambre le carcomía el estómago. El frío en los huesos no cedía a pesar de la chimenea encendida en la esquina. Y el miedo, ¡oh! El miedo era una criatura viva que le carcomía por dentro, susurrándole posibilidades terribles de lo que sucedería cuando el duque despertara, si es que despertaba. El sol ya se ponía en el horizonte cuando la puerta finalmente se abrió. Entró una mujer, de mediana edad, vestida con el impecable uniforme de ama de llaves principal. Un vestido negro hasta los tobillos, un delantal blanco almidonado, el cabello cano recogido en un chongo tirante. Su rostro era severo, marcado por líneas de expresión que sugerían décadas de desaprobación, pero sus ojos, pequeños y oscuros, brillaban con inteligencia aguda. «Levántese». La orden llegó secamente, sin preámbulos. El duque Nazario ha despertado y exige su presencia. El corazón de Evangelina se le disparó. Obligó a sus piernas temblorosas a obedecerla, incorporándose de la cama donde había estado sentada. La ama de llaves la examinó de pies a cabeza, arrugando la nariz al notar la falda aún manchada de lodo seco, su cabello revuelto, el aspecto general de alguien que había sobrevivido a un naufragio. «Es una desgracia andante». El juicio fue pronunciado con cruel naturalidad. «Pero las órdenes son órdenes. Venga». Evangelina siguió a la ama de llaves por pasillos diferentes a los por los que había sido traída, estos claramente destinados a los residentes principales del castillo. Alfombras persas cubrían los suelos de mármol, amortiguando sus pasos. Retratos al óleo de ancestros severos observaban desde las paredes con ojos que parecían seguir cada movimiento. Pasaron por lujosas salas de estar, una biblioteca cuyas estanterías alcanzaban el techo altísimo, y finalmente subieron una ancha escalera con una barandilla de caoba tallada a mano. Los aposentos del duque estaban ubicados en el ala oeste del segundo piso, protegidos por guardias apostados en cada extremo del corredor. Las pesadas puertas dobles de roble se abrieron silenciosamente, revelando una suite de dimensiones palaciegas. La cama dominaba la habitación, una estructura de 4 postes con un dosel de terciopelo verde oscuro, sábanas de lino fino y una colcha bordada con el blasón ducal en hilo de oro. Pero fue el hombre reclinado contra la montaña de almohadas quien capturó toda la atención de Evangelina. Incluso debilitado por la enfermedad y la caída, su presencia dominaba el espacio como un sol abrasador. Su cabello negro, ligeramente largo, caía desordenadamente sobre su frente alta. Su rostro poseía una belleza severa, casi cruel, pómulos altos, una mandíbula cuadrada, una nariz perfectamente recta, pero eran sus ojos los que le robaban el aliento. Gris tormenta, tan claros que parecían capaces de ver a través de máscaras y mentiras, disecando verdades que otros se ocultaban incluso a sí mismos. Llevaba un camisón de lino blanco que permitía vislumbrar parte de su pecho musculoso, donde la cataplasma de Evangelina aún estaba aplicada, ahora cubierta por vendajes limpios. Su piel tenía la palidez de quien había luchado contra la muerte y ganado por un estrecho margen. «Acérquese». La voz era profunda, ronca, pero llevaba una autoridad inquebrantable. Evangelina obedeció, cada paso una tortura por su pierna, quejándose del esfuerzo acumulado. Se detuvo a una distancia respetuosa de la cama, manteniendo los ojos bajos como correspondía a alguien de su posición o a la falta de ella. «Míreme cuando le hablo». La orden llegó bruscamente. Evangelina levantó la mirada, encontrándose con esos ojos grises que la estudiaban con intensidad desconcertante.
El duque permaneció en silencio durante largos segundos, y Evangelina se sintió desnuda bajo ese escrutinio, como si cada defecto, cada debilidad, cada secreto estuvieran siendo catalogados y juzgados. Dicen que me salvó. No había gratitud en la afirmación, solo observación fáctica. Los médicos confirman que sin el tratamiento inmediato que aplicó, yo habría muerto de pulmonía antes de que mis hombres me encontraran. Evangelina no supo cómo responder. Asintió ligeramente, su corazón latiendo tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. ¿Por qué? La pregunta fue acompañada por una mínima inclinación de cabeza. Usted no me conocía. Podría haberme dejado morir y seguir su camino. ¿Por qué arriesgó su propia vida en una noche de tormenta para salvar a un desconocido? Por primera vez, Evangelina encontró su voz. ¿Por qué? Porque era lo correcto. Las palabras salieron simples, honestas. Porque alguien necesitaba ayuda y yo podía ofrecerla. No hay más razón que esa. Algo indefinible pasó por los ojos de Nazario. Sorpresa, quizá, o sospecha. Se reclinó más profundamente en las almohadas, como si el breve diálogo hubiera agotado energía preciosa. Usted tiene conocimientos de curación. Los médicos examinaron su cataplasma. Dijeron que la combinación era ingeniosa. ¿Dónde aprendió? De una curandera del pueblo, señor. Marta era su nombre. Ella me crió en mis primeros años, antes de... Evangelina se interrumpió, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar más de lo que debía. ¿Antes de qué? El duque insistió, implacable. Antes de ser entregada a la familia Azcue como huérfana, señor. Los Azcue. Nazario saboreó el nombre como si fuera veneno. Conozco a esa familia. Parásitos que viven de apariencias y deudas. Supongo que no fue una experiencia agradable estar bajo su techo. Evangelina no respondió, pero su silencio habló más fuerte que las palabras. El duque tomó una respiración profunda, una decisión formándose detrás de esos ojos gris tormenta. Usted se quedará aquí. La sentencia llegó definitiva, irrevocable. Cuidará de mi recuperación hasta que los médicos me declaren completamente restablecido. A cambio, recibirá alojamiento, comida y una pequeña suma al final. Después de eso, será libre de irse o permanecer como sirvienta si lo desea. Hizo una pausa y luego añadió con frialdad calculada. No confunda esto con gratitud. Es una transacción. Usted posee una habilidad útil y yo la requiero temporalmente. Nada más. Evangelina entendió perfectamente. Sin bondad, sin afecto. Solo un frío intercambio comercial, como si fuera una herramienta desechable para ser guardada después de su uso. Asintió. Pues, ¿qué otra opción tenía? Entiendo, su merced. Bien. Doña Peralta. Nazario llamó al ama de llaves que había permanecido en el umbral. Proporcione alojamiento adecuado para... Vaciló, dándose cuenta de que no sabía su nombre. Evangelina, señor. Para Evangelina. Terminó sin cambiar su entonación. Y asegúrese de que tenga acceso a las hierbas necesarias para preparar los tratamientos. Establezca una rutina de cuidados. Quiero informes diarios sobre mi progreso. Sí, su merced. Evangelina fue despedida con un gesto y siguió a doña Peralta de regreso por los pasillos. Esta vez fue llevada a una pequeña habitación considerablemente más cómoda que la celda anterior, ubicada en el ala superior de los sirvientes. Había una cama con un colchón de plumas, una cómoda con espejo, una ventana que daba a los jardines interiores e incluso una pequeña mesa con una silla. «Báñese y vístase con ropa limpia». La ama de llaves indicó con la barbilla una jofaina de porcelana llena de agua tibia que ya esperaba en la esquina. Le dejé un uniforme sobre la cama. Mañana a las 6 de la mañana deberá presentarse en la cocina para desayunar y luego subir a los aposentos de su merced. La puntualidad es esencial.
Los retrasos no serán tolerados. ¿Entiende? Sí, señora. Una cosa más. Peralta se detuvo en la puerta girándose con expresión severa. No se haga ilusiones tontas sobre ganarse el corazón del duque o ascender socialmente. Él es viudo y piensa seguir siéndolo. Mujeres como usted son invisibles para hombres como él. Haga su trabajo, reciba su paga y váyase cuando llegue el momento. La vida será más fácil si acepta eso desde el principio. La puerta se cerró y Evangelina se encontró sola de nuevo. Pero esta vez, por primera vez en toda su vida, tenía un cuarto que era temporalmente suyo, agua caliente para bañarse, ropa limpia esperándola y la promesa de comidas regulares. Era más de lo que había tenido en los últimos 18 años. Esa noche, acostada en la cama extrañamente cómoda, Evangelina miró por la ventana las estrellas que por fin aparecieron después de la tormenta. No sabía lo que el futuro le deparaba. No se atrevía a esperar. Pero estaba viva, tenía un propósito temporal, y por ahora eso era suficiente. Los días siguientes establecieron una rutina rigurosa. Evangelina se despertaba antes del amanecer, se vestía con el uniforme sencillo, pero digno, que le habían proporcionado, un vestido gris con delantal blanco, discreto y práctico, y bajaba a la cocina, donde recibía un tazón de avena caliente y una rebanada de pan con mantequilla fresca. Los otros sirvientes mantenían una distancia educada. Algunos lanzaban miradas curiosas, otros mostraban clara sospecha de la recién llegada que había aparecido bajo circunstancias tan inusuales. A las 6:15 en punto, subía a los aposentos del duque llevando una canasta de paja donde transportaba hierbas frescas, tinturas preparadas la noche anterior, vendajes limpios y los instrumentos básicos de su oficio, un mortero y tejolote de piedra, pequeños cuchillos para cortar raíces y frascos de vidrio de varios tamaños. Nazario de Ravendor demostró ser un paciente difícil. Impaciente por naturaleza, acostumbrado a controlar cada aspecto de su mundo, odiaba la debilidad temporal impuesta por la enfermedad. Cuestionaba cada tratamiento, exigía explicaciones detalladas para cada hierba utilizada e impugnaba los diagnósticos con argumentos que mostraban aguda inteligencia y sorprendente conocimiento de medicina, incluso siendo un lego. «Este té sabe a lodo podrido», se quejó una mañana del 5.º día, apartando la taza de té de equinacia y jengibre. «Porque cura, no porque agrade al paladar. Su merced», respondió Evangelina con la paciencia aprendida de años, tratando con pacientes difíciles en los pueblos. La inflamación en sus pulmones aún no ha cedido del todo. Este té ayuda a expulsar la flema y fortalece las defensas del cuerpo. «Habla como si hubiera estudiado en una universidad», observó Nazario, examinándola con esos ojos penetrantes. «Pero por sus manos veo que su educación vino de la labor ruda». Evangelina no permitió que la aguda observación la hiriera. Mantuvo su voz equilibrada. «El conocimiento puede venir de muchas fuentes, señor. La vida enseña tanto como los libros, cuando uno está dispuesto a aprender». Algo se movió imperceptiblemente en la expresión del duque, no exactamente una suavización, pero quizá interés. Tomó la taza rechazada y bebió el contenido de un solo trago, haciendo una mueca por el amargor. «Satisfecho». «Inmensamente, su merced». Un silencio cómodo se estableció entonces, puntuado solo por el crepitar de la chimenea. Evangelina cambió los vendajes en el pecho de Nazario con eficiencia profesional, sus dedos trabajando rápido pero con delicadeza. Su piel aún estaba demasiado cálida, su corazón aún latía rápido, pero había una mejora notable en comparación con los primeros días. «Usted no me teme».
La observación llegó de repente. ¿Por qué? Evangelina detuvo su trabajo, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Porque temo más la deshonestidad, señor. Quizás sea cruel, dicen, pero no es falso. Prefiero enfrentar una verdad dura que vivir con una dulce mentira. Nazario permaneció en silencio durante tanto tiempo que Evangelina pensó que se había extralimitado. Pero entonces habló, su voz más baja, casi introspectiva. Mi esposa. Isabel era su nombre. La amé, genuinamente. Le ofrecí todo. Título, riqueza, devoción. Creí que sería suficiente. Hizo una pausa, tomando un sorbo del brandy antes de continuar. Descubrí 3 meses antes de su muerte que durante años había tenido un amante, un artista sin un centavo al que ella mantenía con mi dinero. Cuando la confronté, se rió. Dijo que se había casado conmigo por la fortuna, nada más, y que jamás abandonaría la comodidad por el amor verdadero. Evangelina sintió el dolor en esas palabras, una herida aún fresca a pesar de los años transcurridos. Lo siento mucho, señor. No quiero su lástima, replicó Nazario con brusquedad repentina. Quiero que entienda por qué construí muros, por qué aprendí a desconfiar de la bondad aparente. La gente miente, usan la dulzura como máscara para esconder la codicia. Algunas personas hacen eso, sí, asintió Evangelina suavemente. Pero condenar a todos por la traición de una es como renunciar al mar porque una tormenta casi le ahoga. Nazario levantó una ceja, sorpresa y algo como admiración mezclándose en su expresión. Es usted inusualmente sabia para su edad. El sufrimiento madura rápido a uno, su merced. Otro silencio, pero ahora era cómodo. La chimenea crepitaba. La noche envolvía el castillo, y algo indefinible pero real flotaba entre ellos, un reconocimiento mutuo de almas que conocían el rechazo y el abandono, pero se negaban a dejar que destruyera por completo la capacidad de conexión. Fue esa noche, al retirarse a su habitación, cuando Evangelina se dio cuenta de que estaba en territorio peligroso. Estaba empezando a preocuparse por el duque más allá del deber profesional. Estaba empezando a ver más allá de la máscara fría que usaba, captando vistazos del hombre herido debajo. Y eso era locura. Doña Peralta le había advertido claramente: las mujeres como Evangelina eran invisibles para hombres como Nazario. Los duques no se casaban con curanderas campesinas. Los cuentos de hadas no sucedían en la cruel realidad del mundo aristocrático. Pero el corazón, Evangelina descubrió, no obedecía a la lógica. La transformación de Teo se aceleró drásticamente. El niño comenzó a comer regularmente, ganando peso y color en sus mejillas antes pálidas. Salió de su cuarto espontáneamente, explorando el castillo con curiosidad renovada, siempre sosteniendo la mano de Evangelina o permaneciendo cerca de ella como un ancla de seguridad. Los sirvientes comentaban en susurros maravillados sobre el milagro. El médico principal del castillo pidió observar los métodos de Evangelina, tomando notas en su cuaderno de cuero mientras ella explicaba la importancia de la paciencia, la presencia constante y el afecto genuino en el tratamiento del trauma emocional. El propio duque Nazario comenzó a participar en las sesiones con Teo. Inicialmente vacilante, casi torpe en sus intentos de conectar con su sobrino, gradualmente encontró su camino bajo la suave guía de Evangelina. Ella le enseñó con el ejemplo cómo hablar en voz baja, cómo respetar el espacio del niño, cómo ofrecer afecto sin sofocar. Una tarde de primavera tardía, los tres estaban en los jardines del castillo. Evangelina le había mostrado a Teo cómo hacer coronas de flores con margaritas y dientes de león, y el niño trabajaba concentrado, su lengua asomando entre sus labios en un adorable gesto de esfuerzo. Nazario observaba, apoyado en un viejo encino,
con los brazos cruzados, pero su expresión más relajada de lo que Evangelina jamás había visto. Llevaba ropa sencilla, una camisa blanca sin corbata, un chaleco de cuero, pantalones de montar. El viento jugaba con su cabello negro y por primera vez parecía humano. Solo un hombre disfrutando de una tarde tranquila. «¿Es buena con él?», observó mientras Theo corría a la fuente a buscar agua para las flores marchitas. «Mejor de lo que yo jamás seré». «No creo eso», replicó Evangelina, acomodando las flores en su propio regazo. «He visto cómo lo mira ahora, su merced. Hay adoración en esos ojos. Theo quiere su afecto, solo necesita aprender a confiar de nuevo en que no será abandonado». «¿Cómo aprendió eso?». La pregunta llegó cargada de curiosidad genuina. ¿A confiar a pesar de todo? Evangelina consideró la pregunta, sus dedos trabajando automáticamente, tejiendo tallos verdes. «No sé si he aprendido por completo. Aún hay noches en que me despierto esperando ser expulsada de nuevo, esperando descubrir que todo esto fue un sueño cruel». Pero levantó los ojos para encontrarse con los suyos. «Elijo creer que la bondad existe, aunque sea rara, porque la alternativa es morir por dentro, mucho antes de que el cuerpo deje de respirar». Algo intenso brilló en los ojos grises de Nazario. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por un grito agudo. «Theo». Ambos se giraron simultáneamente para encontrar al niño caído cerca de la fuente, la corona de flores esparcida a su alrededor. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente. Una convulsión o un ataque, Evangelina reconoció de inmediato. Corrió con una velocidad que ignoraba por completo su cojera, Nazario justo detrás de ella. Se arrodilló junto a Theo, girándolo de lado para que no se ahogara, revisando su respiración, sintiendo el pulso que galopaba sin control. Fiebre repentina. Diagnosticó rápidamente su mano en su frente hirviendo. Su cuerpo aún está debilitado. Cualquier infección menor puede escalar así. Necesitamos llevarlo adentro, ahora. Nazario no dudó. Cargó a su sobrino en brazos como si fuera una pluma y corrió hacia el castillo, Evangelina siguiéndolo con dificultad mientras su pierna protestaba el esfuerzo. Los sirvientes abrían paso sorprendidos. Doña Peralta, alertada por los gritos, ya estaba preparando el cuarto de Theo, encendiendo el fuego, trayendo agua caliente y paños limpios. Las horas siguientes fueron una pesadilla de incertidumbre. La fiebre de Theo subió implacablemente. Evangelina aplicó todo el conocimiento que poseía, compresas frías para bajar la temperatura, tés de corteza de sauce para combatir el dolor, cataplasmas de menta en su pecho para facilitar la respiración. Nazario se negó a dejar la habitación, de pie junto a la cama, su expresión cincelada en angustia cruda. Al anochecer, Theo entró en delirio. Murmullos incoherentes escapaban de sus labios agrietados. Sus ojos abiertos no veían la habitación a su alrededor, perdidos en una pesadilla privada. «No, no me dejen. Vuelvan. Por favor, vuelvan». Las palabras salieron fragmentadas, puntuadas por sollozos. Evangelina sintió las lágrimas quemarle los propios ojos. A su lado, Nazario estaba pálido como la muerte, sus puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Está reviviendo el accidente», susurró el duque, su voz rota. «Cuando murieron sus padres, él estaba en la carroza, lo vio todo». Evangelina tomó la mano pequeña y ardiente de Theo, sujetándola firmemente. «Estoy aquí. Cariño, no estás solo. Evangelina está aquí. Tu tío Nazario está aquí. Nadie te va a dejar, te lo prometo». Repitió las palabras como un mantra, un canto de consuelo que fluía sin cesar. Nazario se unió a ella, su voz profunda mezclándose con la suya. «Estoy aquí, Theo. Tu tío está aquí y no se va a ir a ninguna parte.
La vigilia se extendió durante la noche. Ninguno de los adultos durmió. Evangelina preparaba nuevas cataplasmas cada hora. Nazario empapaba los paños en compresas frías. Trabajaron en perfecta sincronía, unidos por el mismo objetivo desesperado: salvar a ese niño. Fue al amanecer cuando la fiebre finalmente cedió. Teo abrió los ojos, claros, enfocados. Su mirada deambuló por la habitación hasta que encontró a Evangelina, luego a Nazario, y entonces, con una voz ronca pero audible, pronunció su primera palabra completa en 2 años: Evangelina. El nombre salió como una oración, como un agradecimiento, como un reconocimiento de salvación. Evangelina no pudo contener las lágrimas que se desbordaron. Abrazó al niño contra su pecho, sintiéndolo abrazarla de vuelta con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Estoy aquí», susurró en su cabello sudoroso. «Siempre estaré aquí». Cuando finalmente soltó a Teo, el niño se volvió hacia Nazario. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas y una sola palabra emergió: «Tío». Fue demasiado para el duque. Todo el control férreo que había mantenido durante años se desmoronó de golpe. Se arrodilló junto a la cama y jaló a su sobrino en un abrazo feroz, protegiéndolo, pidiendo perdón tácito por todo el tiempo perdido. «Estoy aquí, hijo». La voz de Nazario salió ahogada. «Tu tío está aquí, para siempre». Evangelina se apartó discretamente, dándoles privacidad por el momento. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, la mano de Nazario capturó la suya, los dedos entrelazándose. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, y en ellos Evangelina vio algo que nunca había esperado presenciar: gratitud, admiración y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Usted lo salvó», susurró Nazario. «Nos salvó a ambos». Evangelina le apretó la mano de vuelta, sin palabras adecuadas para responder. A veces, el silencio comunicaba más que los discursos. La curación de Teo trajo la verdadera primavera al castillo Ravendor. El niño hablaba ahora, inicialmente solo frases cortas, pero cada día con más confianza. Reía abiertamente, jugaba en los pasillos y había vuelto a ser el niño que el trauma le había robado. Los sirvientes sonreían al verlo pasar. El propio castillo parecía respirar diferente, las piedras antiguas calentándose con vida renovada. Evangelina debería haberse ido. El contrato original se había cumplido desde hacía semanas. Nazario estaba recuperado por completo. Teo claramente mejoraba. Pero cuando el duque le ofreció un puesto permanente como aya de las habitaciones infantiles y tutora personal de Teo, ella aceptó sin dudar. Las semanas se convirtieron en meses. El verano floreció glorioso. Evangelina creó un huerto de hierbas en la parte trasera del castillo, donde enseñó a Teo sobre las plantas que curaban, las que alimentaban y las que debían evitarse. El niño absorbía el conocimiento como la tierra seca absorbe la lluvia. Y Nazario. Nazario siempre estaba presente. Participaba en las lecciones, hacía preguntas inteligentes y debatía teorías médicas con Evangelina como si fuera una erudita formada. Las cenas que solía tomar solo en sus aposentos ahora sucedían en el comedor familiar, con Teo parloteando sobre su día y Evangelina escuchando con atención genuina. Algo estaba cambiando entre ella y el duque. Nada dicho, nada declarado, pero palpable como una tormenta en el horizonte. Las miradas sostenidas por un segundo de más. Las manos que se tocaban accidentalmente y tardaban en separarse. Las conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, cuando Teo ya dormía y sería más apropiado que Evangelina se retirara. Pero ninguno quería terminar. Doña Peralta observaba con silenciosa desaprobación, pero no intervenía. Quizá incluso ella reconocía que algo excepcional estaba sucediendo,
algo que desafiaba las rígidas reglas sociales. Fue una tarde de agosto, cuando el calor doraba los jardines, que el pasado decidió cobrar lo suyo. Evangelina estaba con Theo en la biblioteca, leyendo sobre astronomía, cuando un sirviente entró apresuradamente. «Señorita Evangelina, se solicita su presencia en la sala de audiencias. De inmediato». El tono urgente y formal encendió una alarma instantánea. Evangelina siguió al sirviente por los pasillos, su corazón disparado. La sala de audiencias era donde el duque recibía visitas oficiales, resolvía disputas legales y conducía los negocios del ducado. No era un lugar donde las curanderas solían ser convocadas. Las puertas dobles se abrieron revelando una escena que le heló la sangre en las venas a Evangelina. Nazario estaba sentado en su alta silla ducal, su expresión tallada en piedra. A su lado, un magistrado local vestido con togas oficiales. Y en el centro de la sala, flanqueados por dos guardias, estaban las peores pesadillas de Evangelina hechas carne. Doña Ascue estaba más vieja, su rostro marcado por arrugas amargas, pero sus ojos conservaban la misma crueldad calculadora. Don Azcue seguía gordo y pretencioso, vistiendo ropa demasiado cara para su gusto, claramente endeudado, pero tratando de mantener las apariencias. «¡Ah! ¡Ahí está la ladrona!» Doña Azcue apuntó con un dedo acusador tan pronto como Evangelina entró. «¿Ve? Está viviendo en lujos mientras nos robaba». Silencio. La voz de Nazario cortó como una cuchilla. «Solo hablará cuando yo se lo permita». La mujer se encogió, pero la malicia no abandonó sus ojos. El magistrado se aclaró la garganta, incómodo con la situación. «Su merced, el matrimonio Azcue ha presentado una acusación formal de robo contra la señorita Evangelina. Alegan que huyó de su casa llevándose joyas y documentos de valor, por un total estimado de 500 pesos. Evangelina sintió que el suelo se le abría bajo los pies. 500 pesos. Era una fortuna que nunca había visto en toda su vida. «¡Es una mentira!» La negativa estalló de ella. «No robé nada. Fui expulsada con solo la ropa puesta y mis hierbas. Mentirosa descarada», chilló doña Azcue. «Tenemos testigos. Personas que la vieron husmeando en nuestras pertenencias días antes de que desapareciera». «¿Qué testigos?», preguntó Nazario, su voz baja pero peligrosa. «Preséntelos». Don Azcue dio un paso adelante, inflando el pecho. «Nuestra ama de llaves principal, Marta, y el mayordomo, Genaro. Ambos están preparados para testificar bajo juramento que esta criatura ingrata invadió nuestros aposentos privados y fue vista con un estuche de las joyas de la familia. Evangelina luchaba por respirar. El cuarto giraba. Esto no estaba sucediendo, no podía estar sucediendo. Después de todo, después de finalmente encontrar un lugar seguro, venían a destruir todo con mentiras venenosas. El magistrado hojeó los papeles que había traído. «Los cargos son graves, su merced. Si se prueban, constituyen un crimen castigado con prisión y trabajos forzados. Por lo tanto, no hará nada hasta que yo investigue personalmente cada detalle de esta farsa», interrumpió Nazario con autoridad absoluta. «Esta mujer me salvó la vida, sanó a mi heredero. Ha mostrado un carácter intachable durante meses en mi casa. No aceptaré acusaciones sin evidencia sólida, pero su merced...» El magistrado intentó protestar. «¿Cuestiona mi juicio?» Los ojos grises se fijaron en el hombre con intensidad glacial. «No, señor, en absoluto». El magistrado se apresuró a retroceder, solo siguiendo protocolos legales. «El protocolo se seguirá». Nazario se puso de pie, dominando la sala con una presencia que no requería gritos. «Pero bajo mi supervisión, Evangelina permanecerá aquí, no como prisionera, sino bajo mi protección mientras investigo. Ustedes», señaló a los Azcue, «también se quedarán en Ravendor,
alojados adecuadamente hasta que esto se resuelva. Las negativas serán interpretadas como confesión de falso testimonio, un crimen que, les recuerdo, es castigado con prisión. Doña Ascue palideció, pero mantuvo la máscara de indignación ofendida. La audiencia se cerró. Evangelina fue escoltada de regreso a sus aposentos, pero esta vez los guardias permanecieron apostados fuera de la puerta. No prisionera, no exactamente, pero ciertamente no libre. La noche cayó pesadamente. Evangelina no pudo comer la cena que le trajeron. Se sentó en la ventana, viendo aparecer las estrellas, y sintió el peso del mundo aplastarla de nuevo. Tan cerca. Había estado tan cerca de algo real, algo bueno. Y ahora todo se desmoronaba. El golpe en la puerta la sobresaltó. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Nazario entró, despidiendo a los guardias con un gesto brusco. Llevaba ropa de dormir, su camisa abierta, su cabello revuelto como si hubiera pasado las manos por él repetidamente. Su expresión estaba cerrada, pero sus ojos traicionaban un torbellino de emociones. «¿Usted les cree?», susurró Evangelina, su voz rota. «¿Cree que robé?». Nazario cruzó el cuarto en 3 largas zancadas y se detuvo frente a ella, tan cerca que Evangelina sintió el calor radiante de él. «No». La palabra salió feroz, definitiva. «No creo ni una sola coma de lo que dijeron, pero vivimos en un mundo de leyes, Evangelina. Necesito probar su inocencia de tal manera que ni sus enemigos puedan cuestionarla». «¿Cómo?». Las lágrimas finalmente se desbordaron. «Tienen testigos, documentos falsificados, probablemente. Yo no tengo nada. No soy nadie. Usted no es nadie». Nazario tomó su rostro entre sus manos, obligándola a enfrentarlo. «Es la mujer que me salvó la vida, que devolvió a mi heredero al mundo de los vivos, que trajo luz a este castillo muerto, y no permitiré que parásitos oportunistas destruyan eso». La intensidad de esas palabras, la promesa en esos ojos grises, rompió las últimas defensas de Evangelina. Se desplomó contra su pecho, sollozando con un abandono que no se había permitido desde niña. Y Nazario la sostuvo, sus brazos fuertes alrededor de ella, su mentón apoyado en la coronilla de su cabeza, murmurándole palabras bajas de consuelo. «Confíe en mí», le pidió en la oscuridad de la habitación. «Solo un poco más, confíe en mí». Y Evangelina, contra toda lógica, contra todo temor, confió. Nazario de Ravendor no había hecho su fortuna y mantenido el poder siendo negligente o confiando ciegamente. Cuando prometió investigar, quiso decir exactamente eso. Durante los siguientes 3 días, el duque se transformó en un inquisidor implacable. Convocó a los Ascue y a sus supuestos testigos para declaraciones individuales. Envió hombres de confianza a Bramwell para investigar la reputación de la pareja, sus finanzas, sus relaciones. Contrató a un especialista en documentos para examinar los papeles presentados como prueba de la compra de las supuestas joyas robadas. Evangelina permaneció en sus aposentos, no exactamente prisionera, pero ciertamente impedida de moverse libremente. Theo intentó visitarla, pero fue suavemente redirigido por sirvientes. El niño no entendía del todo lo que sucedía. Solo sabía que Evangelina estaba triste y eso le angustiaba profundamente. Fue la mañana del 4.º día cuando Nazario regresó a la sala de audiencias, convocando a todos los implicados. Los Ascue llegaron con arrogancia mal disfrazada de ansiedad. El magistrado local había traído a 2 colegas, convirtiendo la sesión en un tribunal improvisado. Y Evangelina fue traída bajo escolta, pálida pero digna, la cabeza en alto, a pesar del miedo que la consumía. «Bienvenidos todos», comenzó Nazario, su voz fría como el hielo invernal.
Después de una investigación minuciosa, estoy preparado para presentar mis hallazgos. Hizo una pausa dramática, sus ojos escudriñando cada rostro presente. Primero, las joyas supuestamente robadas. Consulté a un especialista, quien examinó los documentos de compra presentados por los Ascue. Levantó un papel amarillento. Este documento fue falsificado. La tinta utilizada data de no más de 2 meses atrás, mientras que supuestamente tenía 12 años. La firma del joyero listado es una burda imitación. El verdadero artesano murió hace 5 años y nunca produjo el juego descrito. Doña Azcue palideció visiblemente. Su esposo le apretó el brazo en una alerta silenciosa. Segundo, los testigos, continuó Nazario sin piedad. Marta, la supuesta ama de llaves, reveló bajo interrogatorio que se le pagaron 10 pesos por mentir. Ahora está detenida por perjurio. Genaro, el mayordomo, huyó tan pronto como mis hombres llegaron a interrogarlo, una confesión tácita de culpabilidad. Don Azcue intentó protestar, pero Nazario levantó la mano silenciándolo. Tercero, y lo más interesante, la situación financiera de los Azcue. El duque sonrió, pero era la sonrisa de un lobo que divisa presa acorralada. Descubrí que están endeudados hasta las cejas. Deben a 3 bancos diferentes, a comerciantes locales, incluso a la iglesia del pueblo. Apuestas perdidas, inversiones tontas, vida por encima de sus posibilidades. Esta acusación contra Evangelina era un chantaje transparente. Esperaban que yo pagara la supuesta deuda para proteger a alguien bajo mi techo, ¿no es así? Silencio absoluto. Doña Azcue temblaba visiblemente ahora. Pero hay más. Nazario no había terminado. Durante la investigación, un documento notable emergió. Una carta, guardada por una mujer llamada Marta, una curandera que aparentemente cuidó de Evangelina en los primeros años de su vida. Evangelina sintió que su corazón se detenía. ¿Marta? Pero Marta había muerto años atrás. Nazario desdobló un papel cuidadosamente conservado, amarillento por el tiempo pero con escritura aún legible. Esta carta fue enviada hace 19 años por un tal señor Edmundo Valdés de Villaoccidente a Marta, pidiéndole que cuidara a una hija ilegítima, nacida de una relación extramarital. El señor ofreció una suma generosa y prometió que cuando la niña cumpliera 18 años, le proveería una herencia justa. Sus ojos grises se fijaron en Evangelina. La niña era usted, Evangelina. Su madre era una camarera en la hacienda Valdés. Su padre, aunque casado, la amó genuinamente, pero no podía reconocerla públicamente sin causar un escándalo. El mundo entero se detuvo. Evangelina no podía procesar las palabras. ¿Un padre? Ella tenía un padre. Tenía un nombre, un origen más allá del abandono. El señor Valdés murió hace 3 años, continuó Nazario. Pero su testamento, que obtuve del abogado de la familia, incluye una provisión para Evangelina, hija de Marta, una pequeña propiedad y un ingreso anual de 200 pesos. Los Azcue, a quienes inicialmente se les pagó para criarla, sabían esto. Cuando usted cumplió 18 años, la expulsaron antes de que pudiera descubrir la herencia, planeando reclamarla ellos mismos mediante documentos falsificados. Cuando eso falló, esta ridícula acusación fue una improvisación desesperada. La revelación explotó como una bomba en la sala. Evangelina luchaba por respirar. Una propiedad, ingresos, no era solo. Nadie tenía derecho a un nombre, un legado, un pasado que no fuera solo dolor. El magistrado se puso de pie, su indignación finalmente superando la cautela política. Si esto es cierto, esto constituye fraude múltiple. Los Azcue deben ser arrestados de inmediato. Oh, será cierto, garantizó Nazario con sombría satisfacción. Tengo todos los documentos originales aquí.
Sellos verificados, firmas autenticadas. El caso es irrefutable. Doña Ascue se desplomó, su rostro hundiéndose en sus manos. Su esposo intentó huir, pero los guardias bloquearon la salida. En cuestión de minutos, ambos fueron esposados y sacados de la habitación bajo protestas histéricas y amenazas vacías. Cuando el alboroto finalmente cesó, solo Nazario, Evangelina y el magistrado principal permanecieron en la sala. «Señorita Evangelina». El magistrado se acercó haciendo una reverencia respetuosa, un gesto que habría sido impensable horas antes. «Acepte mis más sinceras disculpas por la forma en que fue tratada. Su herencia será procesada de inmediato. Le proveeré toda la documentación necesaria». Evangelina apenas escuchó. Estaba atónita, flotando en un estado de shock que impedía un procesamiento emocional adecuado. Fue solo cuando estuvieron solos, la sala de audiencias enorme y resonante a su alrededor, que la realidad finalmente penetró. Evangelina se volvió hacia Nazario, quien había permanecido en silencio después de que el magistrado se fue, observándola con una expresión imposible de descifrar. «¿Usted hizo todo esto por mí?» Las palabras salieron frágiles, incrédulas. «Hice lo que cualquier persona honorable haría», respondió Nazario, pero había algo más profundo en su voz. «Busqué la verdad». «No». Evangelina sacudió la cabeza. «Pudo haberme entregado a los Ascue, librarse del problema. ¿Por qué no lo hizo?» Nazario cruzó la distancia entre ellos con pasos lentos y deliberados. Se detuvo a centímetros de Evangelina, tan cerca que ella tuvo que levantar el rostro para mantener el contacto visual, porque vaciló por primera vez desde que Evangelina lo conocía. «Porque no puedo imaginar este castillo sin usted, porque Teo la necesita, porque yo». «¿Porque usted qué?», susurró Evangelina, su corazón retumbando contra sus costillas. «Porque la necesito a usted». La confesión salió baja, ronca, sacada de un lugar profundo donde la había mantenido encerrada, de maneras que no puedo nombrar por completo. «Usted trajo luz donde solo había oscuridad, calor donde solo había hielo, y la idea de perderla es intolerable». Evangelina sintió las lágrimas desbordarse de nuevo, pero ahora eran diferentes, no de dolor, sino de algo tan grande que no le cabía en el pecho. «Yo también lo necesito», admitió, su voz temblorosa. «A todos ustedes, a Teo. Este lugar imposible que se ha convertido en el primer verdadero hogar que he tenido». La mano de Nazario se alzó, sus dedos rozándole la mejilla con una delicadeza que contrastaba con toda su dureza. «Entonces quédese, no como sirvienta, no como empleada, quédese como». Tomó una respiración profunda y luego las palabras salieron claras y definitivas. «Quédese como mi duquesa. Cásese conmigo, Evangelina, no por deber o conveniencia, sino porque no puedo imaginar un futuro que no la incluya a usted a mi lado». El mundo se detuvo. Todo el aire se fue de la habitación. Evangelina olvidó cómo respirar. Un duque, pidiendo matrimonio, a ella, a la muchacha abandonada y coja sin derechos de nacimiento ni verdadera fortuna. «Yo... ¿Está seguro?», fue todo lo que pudo articular. «La sociedad lo hará». «Al diablo con la sociedad», Nazario interrumpió con ferocidad. «Al diablo con los chismes y opiniones de parásitos que no importan. Usted importa, Teo importa, nosotros importamos. Si hay una lección que he aprendido a través de usted, es que el valor no viene de títulos o sangre azul, sino del carácter, y su carácter vale más que todo el oro de mi ducado». Fue una declaración y una propuesta y una promesa todo a la vez, envuelta en palabras que rompieron todos los muros que Evangelina aún mantenía alrededor de su corazón. Sí, la respuesta llegó como un suspiro,
como una oración, como un voto. Sí, me casaré con usted. Y allí, en la sala de audiencias del castillo Ravendor, bajo la mirada de los ancestros pintados en las paredes, Nazario de Ravendor jaló a Evangelina a sus brazos y la besó por primera vez. No fue un beso delicado o vacilante, sino urgente, una promesa sellada, un acuerdo entre almas que encontraron en el otro lo que habían estado buscando sin saber que lo buscaban. Cuando finalmente se separaron, Evangelina vio algo en los ojos grises de Nazario que nunca había imaginado presenciar: pura, sencilla felicidad, sin reservas. «Teo se va a volver loco de alegría», comentó, una sonrisa asomando en las comisuras de su boca. Evangelina rió, un sonido libre y ligero. «¿Se lo decimos juntos?» «Juntos», asintió Nazario, entrelazando sus dedos con los de ella. «Para siempre juntos». Y así, tomados de la mano, abandonaron la sala de audiencias, no como duque y salvadora, no como señor y sirvienta, sino como novio y novia, marchando hacia el futuro que construirían lado a lado. 6 meses después, en un día de primavera que parecía pintado especialmente para la celebración, el castillo Ravendor rebosaba de vida y alegría. Flores decoraban cada pasillo, cada habitación, cada rincón. El jardín principal, donde Evangelina había enseñado una vez a Teo sobre las hierbas curativas, había sido transformado en un altar al aire libre, arcos tejidos con rosas blancas y hiedra que perfumaban el aire. La capilla del castillo habría sido demasiado pequeña para acomodar a todos los que querían asistir. No solo la nobleza local, obligada a asistir por protocolo social, sino también los habitantes de los pueblos circundantes, campesinos y artesanos que tenían sus propias historias sobre la bondad de Evangelina, curanderos que venían a honrar a una de los suyos que había ascendido sin perder su esencia. Evangelina estaba frente al espejo en sus nuevos aposentos. La suite de la duquesa, recientemente renovada según sus gustos. El vestido de novia era una obra maestra de seda y encaje, blanco como la nieve virgen, de diseño sencillo pero de ejecución lujosa. El velo, sostenido por una delicada corona de flores frescas, caía en cascada sobre sus hombros, pero no era la ropa costosa lo que hacía que Evangelina se sintiera transformada. Era la expresión en sus propios ojos reflejada en el espejo. Paz, confianza, pertenencia. «Estás bellísima». Teo entró corriendo, vestido con su propio traje pequeño, su cabello peinado con cuidado. «Papá Nazario se va a desmayar cuando la vea». Evangelina sonrió ante el término que el niño había adoptado en las últimas semanas. Nazario no era técnicamente el padre de Teo, pero para todos los propósitos prácticos se había convertido exactamente en eso. «¿Está papá Nazario nervioso?», preguntó ella, tomando la pequeña mano del niño. «Mucho», Teo confirmó con entusiasmo. «Ya ha derramado 3 vasos de agua y se ha quedado mirando por la ventana durante 1 hora. Doña Peralta dijo que nunca había visto a un duque tan humano». Evangelina rió, el sonido resonando cristalino por la habitación. La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. Evangelina caminó por el pasillo de flores, no al sonido de un órgano pomposo, sino acompañada por violines, tocando una suave y antigua melodía que Marta solía tararear. Teo la siguió detrás, llevando los anillos en un cojín de terciopelo verde, y al final del pasillo, bajo el arco de rosas, estaba Nazario. Llevaba atuendo formal, un frac negro con bordados de hilo plateado, un chaleco de seda, una corbata impecable. Pero fue la expresión en su rostro lo que le robó el aliento a Evangelina. Admiración pura, amor sin disimulo, una felicidad que iluminaba cada rasgo severo. Cuando ella llegó a él y puso su mano en la suya, Nazario le susurró solo para ella: «Es lo más hermoso que he visto».
Y usted es el hombre más tonto del mundo por casarse con una curandera coja, susurró Evangelina de vuelta, una sonrisa asomando en sus labios. Entonces soy el tonto más feliz de todo el mundo. El sacerdote ofició la ceremonia con la solemnidad apropiada, pero había una calidez genuina en su voz al pronunciar las bendiciones. Cuando el momento de los votos llegó, tanto Evangelina como Nazario desecharon las fórmulas tradicionales. Nazario habló primero, su voz firme resonando por el jardín. Evangelina, usted entró en mi vida cuando yo moría, no solo físicamente, sino espiritualmente. Usted me enseñó que la bondad no es debilidad, que amar de nuevo no significa olvidar el dolor pasado, sino trascenderlo. Prometo honrarla no solo con título y riqueza, sino con respeto, compañerismo y amor cada día que me quede. Evangelina sintió las lágrimas le picaron, pero no permitió que cayeran. Era su turno. Nazario, usted me mostró que pertenecer a algo va más allá de la sangre o el nacimiento. Me ofreció no solo un hogar, sino una familia, no solo protección, sino un propósito. Prometo ser su compañera en todo, estar a su lado en días de luz y en días de tormenta, y amar no solo a usted, sino también a Teo, y a cualquier otro hijo que Dios nos conceda, con todo lo que soy. Mientras mencionaba a cualquier otro hijo, Evangelina dejó su mano descansar instintivamente sobre su vientre. Un gesto sutil que Nazario notó, sus ojos ensanchándose en sorpresa silenciosa. Ella asintió mínimamente. Confirmación. Había un secreto compartido solo entre ellos, una bendición inesperada que había descubierto solo semanas antes. La sonrisa que iluminó el rostro de Nazario era digna de poesía. Intercambiaron anillos con manos que no temblaban, pronunciaron el sí acepto final con voces firmes. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Nazario jaló a Evangelina a un beso que selló no solo el matrimonio, sino la promesa de un futuro construido juntos. La celebración que siguió fue épica. Mesas se extendían por el jardín, cargadas de comida de toda la región. Músicos tocaban, niños corrían entre los adultos. La rígida división entre clases se disolvió temporalmente. En ese día todos eran solo personas celebrando algo hermoso y raro, un amor verdadero que había trascendido cada obstáculo. Al atardecer, cuando los invitados finalmente comenzaron a marcharse, Evangelina y Nazario permanecieron en la terraza con vista a los jardines, Teo durmiendo entre ellos, su cabeza en el regazo de Evangelina. El cielo estaba pintado en tonos de rosa y oro, y la paz los envolvía como un manto. ¿Se arrepiente?, preguntó Evangelina suavemente. ¿De casarse con alguien como yo? Nazario se volvió para mirarla, su expresión seria. Solo me arrepiento de una cosa, de no haberla encontrado antes, de que desperdicié años creyendo que el amor era imposible, pero arrepentirme de casarme con usted, nunca, ni en este mundo ni en el próximo. Evangelina se inclinó, apoyando la cabeza en su hombro. Yo no era nadie, una muchacha abandonada en el lodo, y ahora es la duquesa de Ravendor, completó Nazario, la madre de mi hijo y del niño que está por venir, la señora de este castillo, pero más importante que todo eso. Besó la coronilla de su cabeza. Es amada, completamente, incondicionalmente, eternamente. Evangelina permitió que las lágrimas fluyeran finalmente, pero eran lágrimas de pura alegría. La muchacha que había sido expulsada bajo la lluvia, que había salvado a un desconocido, sin saber que estaba salvando su propio futuro, que había curado heridas invisibles con paciencia y amor, había encontrado su lugar en el mundo, no como sirvienta, ni como una obligación, no como una deuda a pagar, sino como compañera, como esposa, como duquesa, como Evangelina de Ravendor, y bajo el cielo que se iba tiñendo de estrellas, la familia, Nazario,
Evangelina y Theo permaneció abrazada, unida no por sangre o convención, sino por elección y amor. Y así, el castillo Ravendor, que había sido una fortaleza de dolor y soledad, se transformó en un hogar de esperanza y renovación. Porque a veces, solo a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad, incluso fuera de los libros.